Renato Garín, abogado de la Universidad de Chile, ex diputado y ex convencional constituyente, gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Este es tu sexto libro, El Patio del Poder, la historia real del naufragio chileno. En este cuentas toda la historia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y toda la influencia que tiene en la política nacional. Primero me gustaría saber por qué es tan importante que Arturo Alessandri Palma haya cambiado la ubicación de la facultad a Pío IX. Bueno, muchas gracias por la invitación. Esa es la pregunta clave para entender por qué la Facultad de Derecho y los abogados en Chile tienen o tenemos tanto poder o tanta influencia en la vida pública. Llegada la segunda década de 1920, Chile vive una especie de explosión social que termina con la renuncia de Arturo Alessandri Palma, un ruido de sable y una serie de sucesos bien bochornosos que desembocan en la dictadura socialista de Manuel Duque Groves, ¿no? Y a partir de ese hecho, Arturo Alessandri reinicia su campaña presidencial y gana en 1932 con gran facilidad, ¿no? Las dos elecciones que Alessandri gana las gana con gran facilidad. Y entonces se da que su hijo, Arturo Alessandri Rodríguez, gana el decanato de la Facultad de Derecho prácticamente a la misma época y en el mismo momento. De hecho, es reelecto en ese cargo que ocupa 3 veces. Y esa es la coyuntura entonces donde los Alessandri, la familia Alessandri, una familia clase media, más bien arribista, diría uno desde ahora, ¿no? Un poco trepadores quizá, se ven con la oportunidad de cristalizar en la vida pública chilena su constitución, la constitución de Alessandri, que se le dice Constitución del 25, pero en realidad entra en vigor en la realidad jurídica contingente el 32. Y entonces esta facultad independiente en Pío IX con Santa María es el panteón, el Monte Parnaso, por así decirlo, donde el alessandrismo quiere enseñar su constitución, para una especie de proyecto de Alessandri eterno, mediado por la elección de Gustavo Ron el 38, que es el plan que sale mal, ¿verdad? Y gana Aguirre Cerda. Entonces, esta facultad nueva, inaugurada el 38, encargada a un destacado arquitecto Juan Martínez, buscaba en el fondo ser la representación cultural del alessandrismo en el barrio más pujante del centro de Santiago en ese momento. Y de hecho lo logra. Los alessandri logran instalarse como la gran fuerza jurídica del momento, por así decirlo, pero en lo político son los radicales los que cosechan ese lugar de la facultad. Bueno, y el Partido Radical después fue fundamental para la elección de Salvador Allende. ¿Cómo se explica que la facultad pasara del alessandrismo hacia una visión más cercana a la unidad popular? Bueno, el radicalismo tiene esta interpretación doble de la historia, ¿no? Cuando uno revisa la historia del el Partido Radical aparece como un partido de izquierdas, un partido liberal de izquierdas, a la izquierda de los pipiolos, a la izquierda del Partido Liberal, eran los radicales del Partido Liberal, estamos hablando de 1871, y el partido recién viene a fundarse 50 años después formalmente. Funcionan, sin embargo, durante esos 50 años como una izquierda extraparlamentaria, llamémoslo así, tensionando al liberalismo, tensionando al pipiolaje, hasta que se hacen del control del discurso pipiolo. Esta es mi interpretación de la historia del siglo XX. El radicalismo viene a reencarnar el pipiolaje del XIX con gran éxito y hacen lo mismo que hacen los pipiolos a final del XIX, que es que apoderarse del aparato estatal. Y al apoderarse del aparato estatal, Aguirre Cerda y fundamentalmente Ríos muy clave para entender los gobiernos radicales, hacen de la Facultad de Derecho de la Chile la gran bolsa de empleo del país. Hay gente que se ofende cuando uno dice esto, pero es realmente así. Radicales, bomberos, masones, profesores de la Chile, alumnos de la Chile, subsecretarios en el gobierno, ministros en los gobiernos, diputados, senadores, funcionarios de la presidencia de la República, los mismos presidentes son abogados de la Chile. Por ende, hay una dominancia cultural en el radicalismo que hace que la facultad empiece a ser el ente rector del país. Y este giro a la derecha del radicalismo se explica, por un lado, porque el Partido Comunista se vuelve stalinista, por un lado, y eso es muy nítido, muy claro. El propio Neruda lo denuncia, ¿sí? El Neruda que mismo le hacía oda a Stalin, ¿no? De ahí viene el odio de Neruda hacia González Videla. Eso está en la película de Pablo Larraín sobre Neruda, muy claro, ¿no? Que Neruda daba vuelta en auto en torno a la moneda con su chofer y gritaban consignas contra González y le decía Gabriel González de mierda, ¿no? Entonces en esa coyuntura el radicalismo se vuelve de derechas porque la ley clave del siglo XX en Chile, ¿no? Que es la ley de defensa de la democracia, la ley maldita, ¿verdad?, que hace González Videla, termina derivando la ley de seguridad del Estado. La persecución de los radicales sobre los comunistas abre el campo de concentración en Pisagua, donde un joven llamado Augusto Pinochet
hace sus primeras armas en la represión política, estamos hablando finales de los 50, y son los radicales, con su crisis inflacionaria, los que le abren la puerta al populismo de Ibáñez, primero, un dictador de los 30 que vuelve ahora democráticamente arrasando a la clase política, el experimento de Alessandri Jr., hermano de Arturo, hijo de Arturo, y por supuesto y el proceso Frei Allende, donde el Partido Radical se ve con dos almas, ¿no? Ricardo Lagos sale del partido político, Genaro Herragada sale del partido político también, y se arma entonces la llamada democracia radical, liderada por Baltra y otros, ¿cierto?, que terminan dando el giro izquierda, el grupo más progre, por así decirlo, el radicalismo, y entonces el mismo partido que había sido alessandrista en los al comienzo, digamos, del proceso político de los 30, termina siendo allendista, ¿no? Y Allende, para cerrar esta historia como microhistoria del Partido Radical, Allende es fundamentalmente un aprendiz de Pedro Aguirre Cerda. Todo esto que se habla del republicanismo de Allende, del compromiso institucional de Allende, de cierta vocación cristológica de Allende, cierto sacrificial de Allende, ¿verdad?, de ofrecer su cuerpo y su muerte, viene de Aguirre Cerda, porque Aguirre Cerda el 39 sufre el ariostazo, ¿no?, un intento de golpe de Estado el 39 que termina con Pedro Aguirre Cerda encerrado en la oficina presidencial con un revólver sobre la mesa y con Salvador Allende, su ministro de Salud, y otros ministros encerrados con Pedro Aguirre Cerda. Por ende, esta cosa republicana, como sacrificial, como de aquí estoy yo por la República, ¿sí?, Allende la aprende de los radicales, no de la izquierda revolucionaria. Después del golpe de Estado, se nombra a Antonio Bascuñán Valdés como decano de la facultad. ¿Por qué para ti es un suceso tan importante que ocurre justo en la mitad de la historia de la facultad? Bueno, precisamente, está justo en la mitad de la historia institucional del edificio de Pío IX. Para entender bien, Augusto Pinochet es un alumno de la Facultad de Derecho, generación 55. ¿Ya? Y esto está confirmado en la biografía de Mario Amorós, está confirmado en el libro sobre Lucía Iriar que hizo Alejandra Matus, y lo confirmé yo con 4 fuentes de la familia Pinochet que me atendieron para estos asuntos. Y que todos me confirmaron que es cierto que Augusto Pinochet, siendo ya capitán de ejército y profesor de la Academia de Guerra, se le mete en la cabeza dar el bachillerato, antigua PCU, antigua PA, ¿cierto?, el bachillerato, que era escrito a mano, y entra con buen puntaje a la Facultad de Derecho de la Chile. Fue compañero de Ricardo Lagos, ¿no? No, Ricardo Lago es generación 54, ¿Ya? Pinochet generación 55, y Pinochet se va de la facultad el 56 porque es mandatado por el ejército a la misión de Guayaquil, donde conoce a su famosa amante, ¿verdad?, que desencadena ese romance medio tropical que tuvo, ¿cierto?, y que termina con Lucía Iriar yéndola a buscar a Ecuador, ¿no? Entonces, este vínculo de Pinochet con la facultad, también muy marcado por su suegro, Iriart, el padre de Lucía, que había sido ministro González Videla, que era un radical de derechas anticomunista. Esto es muy importante entenderlo. O sea, el anticomunismo de Pinochet viene de ese lado radical, viene de su experiencia en Pisagua el 58. Hay digamos, una manera de entender el comunismo, ¿sí?, desde el ejército, ¿sí?, altamente corrosivo, ¿verdad? O sea, este entendimiento es transversal desde el radicalismo de derechas hasta los Chicago Boys, podría decir uno. O sea, son anticomunistas, pero, digamos, militantes de la causa anticomunista, ¿no? Y ese anticomunismo está muy bien expresado en la Facultad de Derecho de la Chile, donde los comunistas prácticamente, hasta hace muy poco, tenían prácticamente vetado el centro de estudiantes. Nunca había ganado un comunista, ganó hace muy poco una comunista, hace 2 años atrás, pero nunca un comunista en el siglo XX ganó el centro de estudiantes de la Chile, de Derecho. Esto te marca un punto muy claro, estudiantes de izquierdas, pero anticomunistas, ¿ya? Una facultad, por ende, dominada, diría yo, por un cierto catolicismo de izquierdas, anticomunista, ¿sí? Una figura central ahí es Máximo Pacheco Gómez, padre de Máximo Pacheco Mate, actual presidente de Codelco, y Máximo Pacheco Gómez gana el decanato limpiamente, con gran mayoría el año 72, pero en marzo del 74, por orden de la rectoría y por orden de Pinochet en el fondo, este muchacho es defenestrado del decanato y el decanato queda vacante unos días. Y se produce una búsqueda muy intensa de alguien desde dentro de esta institución, que hemos contado su historia, ¿verdad?, que esté disponible
para hacerse cargo de un decanato fáctico por primera vez en la historia, con todo este contexto, ¿verdad?, de golpe de Estado que había recién hace 6 meses, digamos. Y ahí aparece esta figura de Antonio Bascuñán Valdés, hijo de Aníbal Bascuñán Valdés. Tienen el mismo segundo apellido porque son primos por el lado Valdés, en el fondo sus padres. Son herederos de la Chacra de la Florida. Antes tenía otro nombre, eso que más tarde se llamó Comuna de la Florida, ¿verdad? Santiago se organizaba en chacras, que eran a su vez haciendas. Eran 8 chacras. Lo que hoy día conocemos como el Gran Santiago eran 8 chacras. Y ellos eran herederos de lo que hoy día sería la Comuna de la Florida y parte de la Comuna de Puente Alto. O sea, gente realmente oligarca. ¿Sí? O sea, no pretenciosamente oligarca. Tenían tierras oligárquicamente por encomiendas, ¿verdad?, obtenidas desde la colonia y luego respetadas por la República, ¿cierto?, hasta muy entrado al siglo XX. O sea, hacendados en la región metropolitana. Muy interesante. Bueno, ese muchacho, ese heredero de la oligarquía, ese heredero de la tradición jurídica, asume el decanato y se vuelve en el fondo el guaripola de la represión interna, ¿no? Y Pinochet nombra muy astutamente, Pinochet era un hombre muy cazurro. Es decir, uno puede colocar al lado el genocidio, digamos, la persecución política, todo lo que tú quieras, pero con la otra mano hay que reconocer que era un hombre extraordinariamente adaptativo y cazurro, ¿sí?, que le entrega a la Fuerza Aérea la gestión de la Universidad de Chile. General César Ruiz Danjó, que había sido el ministro de Transporte de Allende en el segundo gabinete militar, que cae con el segundo paro de los camioneros de octubre del 72, ¿verdad?, que desencadena la renuncia de Prats al gabinete, que era ministro de Defensa en ese momento. En el primer gabinete fue de Interior, y cuando viene la segunda renuncia del gabinete militar y cae Prats, sube Pinochet. Entonces es muy interesante ver que el ministro de Transporte de Allende del segundo gabinete militar termina siendo el rector de la Universidad de Chile en la dictadura. Esto es muy interesante. Y por mandato del gobierno se crea una fiscalía, algo insólito, una fiscalía dentro de la Universidad de Chile. Y se le entrega a un militar y abogado, es decir, del mismo corte que le gustaba a Pinochet, llamado Miguel Otero, que había pasado por la escuela militar con el grado alférez, me parece, y que era ya profesor de Derecho Procesal en la Chile en esos momentos. Y este muchacho, vestido con trajes traídos de California, muy veraniegos siempre, exonera a cerca de 400 personas en toda la universidad, pero hay un especial foco en los juristas de izquierda, ¿no? Y se desencadena entonces esta represión que no está contada sino hasta que yo me atreví a sentarme a escribirlo. El año 98 Antonio Bascuñán vuelve y realiza ciertos cambios a los planes educativos. ¿Qué opinión tienes tú de esos cambios? Bueno, la facultad a partir del 76 entra en una nueva época, por así decirlo, porque cuando Bascuñán se da cuenta que está siendo parte de una maquinaria represiva, se sale del decanato y eso le entrega el poder a Hugo Rosende. Y de Hugo Rosende hasta el año 90 hay una serie de sucesos internos en la Facultad de Derecho que generan una épica interna. La viven personajes como Jerko Lubitich, como Carla Toá, como Álvaro Elizalde, Bascuñán Chico, ¿verdad?, el hijo de Antonio, Fernando Atria, Carlos Chirer, director del Mercurio, ¿cierto? O sea, hay 10, 15 años que van del 76 al 90 que arman una retórica, una mística interna de que la facultad votó a Pinochet. Al votar a Federici, se habría desencadenado, digamos, un proceso, esta es la locura misticista comunitaria de la facultad, ¿verdad?, que habría traído como consecuencia un plebiscito, ¿verdad? Y esto se refuerza luego en el 90 cuando Patricio Aylwin gana la presidencia de la República, ¿cierto? Y hasta el 97, muy entrada la década, se mantiene como decano don Mario Mosquera. Y don Mario Mosquera trae de vuelta a algunos exonerados como Juan Bustos, pero le toca convivir con el claustro electoral de los 80, digamos, que eran los profesores del pinochetismo, ¿no?, por muy progres que se hayan puesto en los 90. Y en ese escenario cuando Pablo Rodríguez Grez, el abogado de Pinochet, ¿sí?, el líder nacionalista de Patria y Libertad, se le ocurre ser decano. Y cuando Pablo Rodríguez Grez da ese paso y anuncia en el Mercurio que va a ser candidato a decano en la Facultad de Derecho, los alumnos desencadenan una toma, la más grande en democracia hasta ese momento, y votan la candidatura de Pablo Rodríguez, que arranca, ¿cierto?, con sus amigos hasta la Universidad del Desarrollo, y forman esa facultad que entra a la Universidad de Las Condes, que estos chiquillos de Concepción del Desarrollo les compran a la Universidad de Las Condes acá en Santiago.
Y el 98 entonces la derecha de la facultad, queda sin candidato. Y en ese vacío, el entorno de Antonio Bascuñán Valdés lee el momento propicio de traerlo de vuelta al escenario y hacerlo decano. Y efectuar, como tú dices, efectuar la reforma más profunda que se ha hecho a los estudios jurídicos en Chile en su historia. Creo yo que matan la facultad en su espíritu de alguna manera. Y de ahí en adelante me parece que es más o menos coherente lo que va ocurriendo, tanto en la facultad como en el poder nacional, porque se desencadena un proceso de decadencia tal que nos lleva a la Convención Constitucional, al gobierno de Gabriel Boric, ¿verdad? Y al dominio de la ultraderecha hoy día cultural en Chile. Pero ¿cómo puede ser que se le haya hecho como una funa a este como presidente de Patria y Libertad y a Antonio no le haya pasado nada? Bueno, porque el bascuñanismo fue siempre muy astuto hasta el día de hoy. Es un rasgo que la familia comparte de manera más o menos coherente. Por ejemplo, el alcalde de Zapallar, que es nieto de él, es más o menos igual. Tiene esta cosa media jabonosa, ¿no? Y Bascuñán se dedicó, una vez que dejó el decanato fáctico, a construir un grupo de personas en su entorno, una especie como de primera línea, ¿sí? De jovencitos que llegaban como estudiantes cuicos, ¿sí? Con padres conocidos, con apellidos que sonaban, ¿verdad? Y se convertían en soldados del bascuñanismo, tal como te estoy diciendo, del 76 al 98. O sea, son 22 años de acumulación política en torno a este muchacho. Y él logra entonces, de manera muy astuta, creo yo, recontar la historia de la Facultad de Derecho de manera oral, sin nunca escribirla. No hay un paper, no hay un documento de él, diciendo que es Rosende el que se aprovechó de la dictadura y exoneró gente, ¿no? Y esos 2 años entonces de Bascuñán, 74-76, quedan perdidos en la historia, porque además los juristas que se aupan junto a él se vuelven extraordinariamente influyentes. Pablo Ruiz Tagle, Enrique Barro, Fernando Atria, Nicole Neme, Jimena Fuentes, Bascuñán Chico, Lucas Sierra, Rodrigo Correa, es decir, y me estoy olvidando de muchos, es decir, quienes se vuelven un poco dueños de la educación jurídica en Chile son tributarios de él, de Antonio Bascuñán Valdés. Por ende, recordar que Antonio Bascuñán Valdés es el primer decano de Pinochet les mata un poco el negocio a estos progres de ocasión, ¿verdad?, que van por la academia pidiendo justicia contra el pinochetismo, en el fondo. Claro. Pero tú explicas en el libro que Antonio Bascuñán no era ni marxista ni socialista. ¿Cómo se explica entonces que personas como Fernando Atria los defiendan? Bueno, esto es lo paradójico del libro, ¿no? Y que es lo que en el fondo Atria nunca va a poder explicar, ¿no? Que es que dentro de la facultad son un personaje y fuera de la facultad son otro personaje, ¿no? Es decir, esta especie de epidemia de narcisismo que afecta a los abogados, que yo creo que explica un poco el caso Hermosilla también, los lleva a querer ser bacanes. Y cuando tú quieres ser bacán o el más bacán, siempre tienes que estarte acomodando de alguna manera a lo que dice el patio, a lo que dice el jardín del Congreso, a lo que dice el run run de tus alumnos, ¿verdad? Y esta tradición bascuñanista yo creo que no es ni una cosa ni la otra, sino que fundamentalmente se acomodan en las estructuras de poder, que es lo que hicieron en el siglo XX, la oligarquía es venida menos, tal como hemos dicho, el Partido Radical, del Partido Liberal, que finalmente lleva a la crisis de los 60 y termina en el golpe de Estado. Tú dices que las personas se levantan en la mañana para ir al patio y no a la sala de clases. Sí. ¿Tú crees que eso se está repitiendo en otras facultades o liceos? ¿Y qué consecuencias crees que tienen para el futuro de los alumnos? A ver, yo pienso que la educación en Chile está terminada. O sea, eso que llamamos colegio, universidad, son lugares que no funcionan y que responden a un ideal que nunca existió probablemente, de instrucción de las clases medias para auparse, ¿verdad?, al consumo y a eso que se percibe como el cuiquerío, ¿sí? Por ende hay algo de fraude en la educación universitaria chilena. ¿Pero eso es porque se perdieron valores? No, porque la dinámica del aula Uh-huh. se ha vaciado de sentido. El alumno ya no lee el trabajo previo que hay que leerse para la clase. Uh-huh. Quizás nunca lo leyeron, pero hoy día es muy, muy ostensible. La lectura del libro ha quedado prácticamente dejada de lado en Chile. Somos muy poca gente la que lee y comenta libros de manera regular. Los estudiantes como Bascuñán cambia la idea de la semestralidad y vuelve a esta cosa rápida de que todo el tiempo hay que estar haciendo evaluaciones y exámenes. Los estudiantes dejan de ir a clase para poder ir calentando la materia la noche anterior del otro curso, ¿no? Y entonces y el estudiante cree que es solamente él el que lo está haciendo, pero en realidad es toda la universidad, todo el sistema educativo el que está tomando Mentix, tomando café, energética, ¿verdad?, la noche anterior, para que la tarde siguiente se te olvide lo que estudiaste la noche anterior y no retienes nada nunca,
¿no? Esa experiencia educativa, que está como de base en la experiencia chilena, impide, por así decirlo, que el aula, que el espacio universitario, que el espacio de lectura, la introspección de la lectura, tenga un lugar preponderante. Entonces el estudiante siente que en realidad lo que está ocurriendo en la universidad está ocurriendo en el patio de la universidad, que es donde están los jóvenes que van a tener poder en el futuro, que es donde está la política, que es donde están las hormonas, ¿verdad? Que es donde está la vida social de la universidad. Y entonces la vida social de la universidad se come la vida intelectual de la universidad, porque ya no hay tiempo para las dos cosas. Entonces esta gente que no se concentra, que tiene ratchets de dopaminas permanentes, todo el tiempo haciendo scrolling, ¿verdad? En el teléfono, en las pantallas, ¿verdad? No logra ir a la universidad a leer y estudiar, que es lo que se hacía antes. Y entonces esa experiencia universitaria tiene que ser reemplazada por otra cosa. Sí. Y súmale a eso que la pandemia dejó a los muchachos de primero medio, segundo medio, encerrados durante 2-3 años. Y entonces esa experiencia hormonal, esa experiencia juvenil, esa experiencia entretenida, por así decirlo, ese ocio educacional, ya no lo tienen en primero medio, ya no lo tuvieron en segundo medio, no lo tuvieron en cuarto medio, sino que lo están teniendo en primero y segundo y tercer año de la universidad. Y entonces buena parte de las universidades, especialmente en humanidades, parecen colegios de tercero medio. Y en muchas otras, lo que domina realmente, eso que llamamos educación, es lo que las universidades chilenas con tanto desparpajo llaman nivelación. Que es que hay que traer los contenidos escolares de vuelta a la universidad porque los profesores y todos se dan cuenta de que esa base supuesta del colegio no existe. Y entonces el alumno no ha leído el Quijote, no ha leído Cien años de soledad, no conoce a Tolstoy, no conoce a los rusos, no conoce la literatura, y en matemáticas es lo mismo, en historia es lo mismo. Por ende, la universidad, en el pregrado, ha pasado a ocupar el lugar del primero, del segundo, del tercero medio. Y eso me parece a mí que es irreversible, porque el estudiante ya se acostumbró a eso. Hay generaciones de resúmenes y resúmenes y resúmenes, ¿verdad? Y por el otro lado, el negocio de las universidades, ¿cuál es? Una vez que tú terminas el pregrado, venderte el diplomado, venderte el magíster, venderte el doctorado, ¿verdad? Porque entonces ahora sí vas a aprender. Porque entonces ahora sí vas a leer libros. Y no, tampoco. Porque la universidad lo que hace, desde Oxford hasta la Chile, desde la Católica hasta Harvard, digamos, todas, lo que hacen realmente es reproducir el pregrado en el posgrado. Y entonces toda la experiencia universitaria, desde el primer año de la universidad hasta el doctorado, es más o menos igual. Porque la base, que es la lectura crítica, ya no se practica. Entonces tiene poco sentido criticar a los políticos por no ir a clases. Si en clase no está pasando nada divertido, nada entretenido, nada útil. Tú fuiste profesor de la facultad, pero se te expulsó por incumplimiento de requisitos académicos. Tú dices que más bien se debe a represalias por la publicación del libro. Pero ¿por qué crees tú que están tomando represalias en tu contra? Bueno, esto es muy absurdo, ¿no? Porque cuando yo era diputado, Pablo Ruiz-Tagle le abre concurso académico para poder hacer clases a esta cantidad ingente de estudiantes, 500 por año, que empiezan a entrar a la Facultad de Derecho para poder pagar básicamente las deudas y la acumulación de pagos que hay que hacer, ¿verdad?, en las universidades cuando tienes la cantidad de gastos que tienes. Y entonces el cargo que yo gano, lo gano ad honorem. O sea, yo nunca le cobré un peso a la Universidad de Chile por nada. Y tampoco se planearía cobrarse. Me parece mal gusto ir a cobrar sueldo en el lugar que estudiaste. Entonces, cuando gano esta cátedra, nunca puedo ejercerla. Nunca se me programa el curso, nunca se me abre el concurso para que los alumnos postulen historia del derecho, más que daño le hace hablar de los visigodos, digamos, ¿no? Y el problema que empiezan a tener es que yo ya estaba en ese proceso largo de entrevistas, de conversaciones, para reconstruir un poco esta historia que te estoy contando, ¿cierto? Pormenorizadamente de cómo fueron las exoneraciones, quién nombró a Bascuñán, por qué Pinochet tiene esta obsesión, por qué cayó Federici, es decir, la historia real de este naufragio, ¿cierto? De por qué las instituciones chilenas llegaron hasta acá. Y esto le molestó mucho al decano. No solo al decano, también al entorno de Bascuñán, Fernando Atria, Bascuñán Chico, Lucas Sierra. Y eso explica, creo yo, en último término, este enojo colectivo que tienen conmigo y que los lleva a hacer las tonteras que hacen, digamos. Desde piñata hasta acusarme de no cumplir con un trabajo de honores. Y además la acusación que hacen es que yo no cumplí con mis obligaciones el año 21 y 22, que es cuando era diputado constituyente. ¿No? O sea, es bastante obvio lo que están diciendo. O sea, este tipo se dedicó a la política y no quería hacer clase. Y por el otro lado, también tienes que considerar que justo comunican la decisión de exoneración con la rectora y la vicerrectora apoyando esto, ¿eh? Ojo.
cuando sale el libro. ¿Por qué? Porque lo que está en el fondo es algo muy simple, es decir, como este tipejo incumple su obligación académica, la universidad lo considera alguien indigno de ser académico, por ende los libros que él escriba sobre nuestra institución valen callampa. Ese es el mensaje comunicacional. Y es un poco simple eso para el Chile actual. Entonces no consiguieron que la tercera me golpeara, no consiguieron que el Mercurio me golpeara, y tienen que hacerlo a través del ciudadano, tú recuerdas, ¿no? Es el ciudadano de Josefa Barraza, quien me golpea en las redes, ¿no? Pero es todo, yo creo, un cálculo del decano Ruiz Tagle que tiene que ver con esto, con impedir que en la opinión pública se revise de manera crítica cómo es que la Facultad de Derecho fue intervenida. Porque no es la historia de militares con metralleta metiéndose a la universidad, es la historia de abogados de técnico y corbata echando a sus colegas. Y eso, vaya si es más feo de contar. Claro. En el libro tú hablas de un mesianismo y lo vinculas a las generaciones del Frente Amplio. ¿Tú crees que ese mesianismo se está terminando, por ejemplo, por las disculpas que ha dado el presidente? No, es una etapa más del mesianismo. El mesianismo no es una enfermedad a la cual uno pueda curarse, digámoslo así. Es como el pez nadando en el agua salada toda su vida. No va a detectar el mundo fuera de sí. La facultad lo que vive, particularmente de los 90, pero lo vivió antes, ¿sí? Son impulsos vanguardistas. Impulsos vanguardistas similares a Patria y Libertad con Pablo Rodríguez, similares a los radicales. O sea, jovencitos que quieren protagonizar la historia, a como de lugar, ¿no? Y eso empuja a los profesores y se produce una especie como de comunión de profesores y alumnos por una causa, ¿sí? Y se sienten muy envalentonados durante un momento, hay un momento de gran prensa, ¿cierto? Y luego viene el bajón, ¿cierto? Y la abstinencia de esto, ¿verdad? Y es el dolor institucional, o sea, hay que echar gente, ¿verdad? Y los mails que se escriben para allá y para acá, ¿verdad? Porque es el momento de baja de estos momentos de euforia. Una institución que vive en la euforia y en la depresión permanentemente. Cuando la Universidad de Chile hace su reconstrucción histórica, la única facultad que no se metió con el tema de los derechos humanos fue la Facultad de Derecho. O sea, insólito. Y nadie le dijo, oiga, qué raro. ¿Por qué? Porque cuando tú reconstruyes la historia de este mesianismo, te tienes que encontrar con Pinochet, con Novoa Monreal, con los radicales, con el alessandrismo, ¿verdad? Que cada cual se sintió predestinado no solo a gobernar, sino a refundar el país. Si esto de la refundación de la convención no es nuevo. Esta idea de como que hay que hacer todo de nuevo es la reforma agraria de los 60, es el alessandrismo de los 20, es el radicalismo de Aguirre Cerda, es Balmaceda. O sea, hay algo allí de vamos a hacer todo de nuevo que viene de los abogados, porque claro, hacer leyes aparentemente es muy fácil. Y el mesianismo actual se configura de la siguiente manera. Tal como Paulo de Tarso, en el texto icónico de esto, ¿cierto?, hace de la rebelión antirromana el eje misticista de comunión católica, ¿sí? Estos muchachos, Fernando Atria, los autonomistas, Gabriel Boric, ¿verdad?, la zurda, toda esta izquierda universitaria no comunista, son católicos en el fondo, ¿sí? Y como son católicos, la figura del Mesías tarde o temprano aparece en su construcción de lo político. Y tal como Paulo mira la rebelión antirromana, ellos piensan una rebelión antineoliberal, ¿no? Esta es la penetración de Fernando Atria en el Partido Socialista, esta es la primera idea socialista del Frente Amplio, ¿cierto?, que venimos a hacer una especie de revuelta, una rebelión contra el neoliberalismo, y Boris tiene una frase, ¿no?, que aquí esta es la cuna del neoliberalismo y esta será la tumba del neoliberalismo, ¿verdad? Bueno, eso es mesianismo puro y duro, ¿no? Una suerte de cristología del líder, ¿no?, del proyecto, ¿verdad? Eso está en el MAPU, eso está en la izquierda cristiana, eso está en Allende, obviamente, eso está en Frey, la patria joven, ¿verdad? Y es porque nuestro país, quizás por su configuración geográfica, por un lado, y por otro, por nuestra afición por los experimentos institucionales, tendemos a cristologizar el debate, ¿no? Y entonces el socialcristianismo penetra como una ideología única. Y entonces quien quiera ser electo presidente o ser un político menos relevante tiene que encarnar cierto mesianismo aunque sea ramplón y penca. Y eso está en Kast, eso está en el Piñera fenecido, digamos. El Piñera fenecido es cristológico, ¿sí? O sea, ahora va a haber un piñerismo sin Piñera, ¿sí? Eso está en Boric, obviamente. Eso está de alguna manera en Gonzalo Vinter y su pertenencia al verbo divino, que obviamente esto le tuvo que haber sido metido con jeringa, digamos, de los 7 años.
Y terminan los comunistas. Los comunistas son materialistas supuestamente y no comulgan con esta idea idealista, ¿verdad? Pero como el comunismo ya no existe, como los marxistas ya no son comunistas, los comunistas ya no son marxistas, el Partido Comunista Chileno es cualquier cosa, también entra en esta lógica. Entonces tú ves, por ejemplo, los seguidores de Jadwe, que han hecho estos días una cristologización de la figura de Jadwe, poco menos que el que sacrificó por nosotros para tener remedios baratos. Esto es el relato, claro. ¿Cierto? Bueno, entonces cuando uno se queja de que Boric es mesiánico, no, pues lo que realmente hay que mirar es la política institucional chilena empuja al mesianismo. Uh-huh. Y ese es el problema de fondo. ¿Y tú ves alguna forma de que eso cambie para que no tengamos tantos personajes mesiánicos entonces? Mi impresión es que, dado que el catolicismo ha retrocedido de manera vertiginosa, hay otros relatos de lo teológico político que han penetrado a nivel popular y elitario, ¿ya? A nivel popular, el discurso evangélico, tanto en su versión apocalíptica, ¿cierto? Vienen los últimos días porque los gays se están casando, ¿cierto? Ese argumento evangélico apocalíptico del pastor Soto, ¿cierto? Tiene un lado bastante más tragable, que es los evangélicos pentecostales, ¿no? Y los evangélicos pentecostales, en la figura del pastor, ¿sí? Me parece que van a tener gran protagonismo de aquí en adelante en la política chilena. O sea, vienen fuerzas evangélicas pastoriles, creo yo, pentecostales, potentes, que no son mesiánicas, son pastorales, que es otra discusión, digamos, teológica. Entonces, hay que mirar ahí la experiencia de países con partidos políticos evangélicos, con parlamentarios evangélicos, digamos, altamente populares. Eso puede pasar, ¿ya? Y en las élites, esto es bien interesante, en las élites también el catolicismo antiguo, digámoslo así, el catolicismo del siglo XX ha retrocedido. Y hoy te encuentras con movimientos como el Opus Dei muy fuertes, educacionalmente muy fuertes, los Legionarios de Cristo, ¿verdad? Y Schoenstatt, por ejemplo, que tienen cierta influencia protestante. Santificación del trabajo bien hecho, lo limpio, ¿cierto? Cierta magnanimidad que uno observa, majestuosidad, ¿verdad? Especialmente el espacio educacional. Por ende, ese viejo catolicismo mesiánico, como apropiado por la ADC, reinterpretado por el MAPU y ahora revivido por el Frente Amplio, porque esa es la línea, ¿cierto? Yo creo que esta es la última versión del siglo XX. Y aquí termina. Lo que viene es la teología del siglo XXI. Primero me gustaría que reaccionaras a este video. ¡Censurar a nadie! ¡Esta es la casa de Bello! ¡Cómplice! ¡Censuradores! Aquí no tiene que haber cabida discursos de odio como el que usted implantó en esa época. Tiene que irse. Así es sencillo. Bueno, jóvenes, ¿quieren hablar o no? Bueno, esta es la funa a don Sergio Mico, que Sergio Mico fue profesor de la Facultad de Derecho, harto tiempo. Y esta funa nace, pienso yo, nuevamente, instigada por profesores. ¿Ya? Profesores que le han metido en la cabeza a los estudiantes de que el Instituto Nacional de Derechos Humanos durante el gobierno de Piñera avaló una práctica de torturas masivas, de violación de derechos humanos masiva, ¿verdad? De represión masiva, que la historia ha dicho en el fondo que no fue tal, ¿no? Y estos alumnos que funan a Sergio Mico son militantes políticos del Frente Amplio, en ese momento de Convergencia Social. Entonces, no es un hecho por fuera de la actividad política normal, sino que es la actividad política normal yendo a la universidad a funar a un profesor porque no les gusta lo que dicen. Pero esto de Sergio Mico viene pasando hace rato. O sea, el primero que sufre esto es Esteban Puga, ¿no? Que de manera muy desafortunada, creo yo, se refiere mal a los de septiembre, y en los días previos al estallido social, en septiembre del 19, él es funado en la facultad. Esto se olvidó después por octubre. Pero Juan Esteban Puga, es funado en la Facultad de Derecho el año 19 en septiembre. O sea, estamos hablando de algo que tiene un contexto largo. La funa a Sergio Mico. Yo pienso que la funa en la piñata es parte de esto mismo de Fernando Atria. Oscar Dávila no puede asumir el vicedecanato en la facultad porque se le acusa de proteger a Iturralde Neumann, un violador de derechos humanos, cuestión que está probablemente falsa. Oscar Dávila no tuvo nada que ver, era la casa de su ex suegra en ese momento, la casa usada. O sea, una cantidad de especulaciones y de confabulaciones, ¿verdad? ¿Para qué? Para el poder interno. El poder interno.
Y eso es lo que yo le reprocho a Pablo Ruiz-Tagle, que es que él permitió que la facultad conviviera, por así decirlo, con actos políticos intolerables en cualquier espacio. Por ejemplo, el frontis de la Facultad de Derecho de la Chile, que es un monumento nacional, que nunca el frontis había usado para una campaña política, nunca, ni siquiera con Pinochet, ni siquiera con Elwin, nunca, lo más se colocaba un cartelito y lo bajaban después, no. Para la campaña de septiembre del 22, para el mamarracho, Ruiz-Tagle les prestó la fachada de la Facultad de Derecho. Y fueron a discursear Daniel Jadwe y Fernando Atria. Contra la tradición jurídica chilena, contra Patricio Elwin, contra Ricardo Lago. Entonces, esto de Sergio Mico convive en un contexto donde la Facultad de Derecho, movida por activistas políticos de izquierda, de ultraizquierda pienso yo, se embarcó en una visión del estallido y de la convención completamente falaz, completamente maniquea, completamente manipulada, ¿verdad? Que termina con estudiantes muy poco reflexivos, que, insisto, que no leen el libro, que le creen todo lo que sus profesores le digan. Y esos profesores tienen intereses detrás. Y entonces son los alumnos manipulados por profesores los que terminan creando incidentes como estos. Bueno, tú fuiste diputado del Frente Amplio y decidiste salirte. En algunas entrevistas has hablado de diferencias personales, como con George Jackson, pero me gustaría saber si tuviste en algún momento diferencias ideológicas con el Frente Amplio. Bueno, muy profunda. Yo venía de un entorno más bien de derechas para ellos, porque yo había sido parte de la campaña presidencial de Andrés Velasco. Yo fui uno de los encargados programáticos de contenido de Andrés Velasco. Y como el partido político de Andrés Velasco entra en este espiral narciso de él, que continúa de hecho, yo decido salirme de eso llamada Fuerza Pública, Ciudadano y todo eso que se armó en su entorno. Y como el año 16 yo decido ser candidato a diputado por Melipilla, requería de una lista, ¿no? El pragmatismo me llevaba a tener una lista electoral, ¿verdad?, en el distrito 14, que me permitiera hacer buenos mis votos en Melipilla y no quedar como quedaban mucho a la vera, ¿verdad?, del cambio electoral, como independiente simplemente. Y ahí yo entro a Revolución Democrática el año 16, movido porque yo percibía que había gente adentro incluso más liberal que yo, como Javier Parada, como Pablo Vidal, ¿no? O como el propio Crispi, que yo los veía mucho más adaptados al neoliberalismo capitalista y todo esto que lo que estoy yo mismo. ¿Correcto? Entonces, cuando tú miras un partido centro-izquierda, más pareció al PPD que otra cosa, porque eso era RD originalmente, yo me parecía que dentro de podía ser un hábitat político para ser electo diputado y para tener una vida política interna. Y así fue un par de años. No sin peleas, no sin conflicto, obviamente hay lotes dentro del partido, etcétera. Pero fundamentalmente teníamos una discrepancia sobre un hálito, porque no es un discurso, no es una retórica, es como un tufillo anticapitalista en el partido. ¿Ya? Eso a mí me desagrada profundamente. Después, porque me parecía juvenil, adolescente, como medio panqueta, ¿no? Es absurdo. Después teníamos un problema respecto a la figura de Salvador Allende, que si ha habido un partido político en Chile que ha manipulado la figura de Salvador Allende, es Revolución Democrática. Cada CDRD tenía no una, sino 10 fotos de Salvador Allende, los lotes internos llevaban nombres de discursos de Salvador Allende, y todo el tiempo había una competencia por quién era más allendista que el otro. Cuestión que me parecía un absurdo, porque Allende solo se puede explicar, como hemos dicho, en la sociedad de la hacienda, en la sociedad del Partido Radical, en la sociedad del precapitalismo neoliberal. Pero Allende no sería tan allendista hoy día, pienso yo, en esta sociedad del consumo posmoderna, ¿verdad? Dudo que Allende hubiera estado con nosotros en RD, digamos, para ser bien claro. Entonces era un partido que originalmente, en mi interpretación, estaba llamado a reemplazar al PPD. Era un PPD más moderno, digámoslo así, más tecnológico, pero era un partido instrumental dentro de todo. Y eso fue cuando juntamos la firma para Beatriz Sánchez, un partido instrumental para ir a una primaria y crecer, ¿verdad? Pero luego apareció esto otro de aliarse con el Partido Comunista, que para mí siempre es un error conceptual, porque había que empujar hacia el centro liberal, no hacia la izquierda marxista, ¿verdad? Y empieza a ocurrir una simbiosis entre el Partido Comunista y el sector más de izquierda del Frente Amplio, que uno no termina de identificar si son todos marxistas, si no son marxistas, si son posmodernos. Además, las compañeras con el feminismo han contribuido mucho a desarmar esos muros ideológicos. Entonces, el discurso de género reemplazó al discurso de clase. Por ende, ahora todas las mujeres feministas, frente amplistas y comunistas son más o menos iguales, ¿cierto? Y piensan más o menos parecido. Por ende, eso a mí en el Congreso me generó tirria conceptual inmediata. O sea, ¿cuál es el borde entre nosotros y el Partido Comunista? Siendo que yo entendía que éramos un PPD, ¿verdad?
Y luego aparece esto otro que tú mencionas, ¿no? Que es que los liderazgos internos de nuestra bancada, especialmente Miguel Crispi, más que Giorgio Jackson, yo a Jackson me lo bancaba un poco más que a Crispi. A mí Crispi me parece un sujeto realmente imbancable. Te lo digo con todo respeto y con máxima responsabilidad. O sea, un tipo que no lee, de una ignorancia orgullosa, además un tipo orgulloso de ser ignorante, y un tipo que es muy sensible al poder fáctico. O sea, un tipo que le gusta estar cerca de los Tironi, ha quedado demostrado que le gustaba estar cerca de Hermosilla, que usaba el nombre de Hermosilla delante de los demás para como intimidarte, ¿verdad? Entonces este bravucón que yo descubro en Miguel Crispi, a mí de inmediato me generó tirria, pero instantánea. ¿No? Porque yo soy un guaso de Melipilla, ¿verdad? Y que venga un Crispi Serrano del San George, como a hablarme golpeado y así, y como a sonar como a fáctico, ¿verdad? Como era la concentración número 1, digamos, en los 90, con Tironi, con lo Hermosilla, porque Miguel tiene una larga relación con esta gente, ¿no? Con estos fácticos del San George, básicamente. Estos fácticos de la izquierda chilena, ¿no? Entonces, en el día a día, yo me empecé a distanciar de Crispi brutalmente. O sea, y te digo, hasta el día de hoy, yo siento una gran distancia en la que él hace política. Te hostiga por teléfono, un tipo que vive en el teléfono y que no tiene grandes ideas, por ende, él no era, a mi entender, la persona que debía ser el jefe de bancada de Revolución Democrática. En ese momento. Y luego, obviamente, la historia desencadena que vamos a una elección interna y Catalina Pérez es la elección más extraña del mundo, a mi entender. No quiero decir que se robó la elección, pero fue extrañísima, realmente. O sea, partido de fútbol, digamos, como jugar 5 contra 11 sin árbitro, sin guardalínea y con un solo arco. ¿Ya? Y ella le gana a Javiera Parada. Y a partir de que Cata Pérez le gana a Javiera Parada, pese a que yo le hice lobby a medio mundo explicándoles, tengo todas las pruebas que Cata Pérez buscaba dinero, que ese era todo el objetivo de su presidencia. Esto se lo dije a todo el mundo. Ella estaba de polola del abogado del partido, Pancho Villarroel, antes de Andrade. Esto tiene una historia muy larga. Mi ruptura con ellos es total, porque en el fondo me parece a mí que se entregan de manera irresponsable y le entregan el proyecto político a una cabra ignorante y ambiciosa de Antofagasta, que por muy astuta e inteligente que fuese, iba a sucumbir tarde o temprano en Santiago, como ocurrió. Y Revolución Democrática hoy día termina fundida, digamos, como disuelta en el Frente Amplio, donde los muchachos apenas representan 700 votos de 6.000, que eso es lo que sacó Jackson en la interna. Por ende, me parece muy claro lo que ocurrió. O sea, entre Crispi, Jackson y Cata Pérez hundieron al partido político que iba a renovar a la izquierda chilena. ¿Y a ti te sorprendió, por ejemplo, el caso fundaciones, de malversación de fondos? A mí lo que me sorprende, para ser sincero, es la torpeza que tienen. Porque estos vínculos con las fundaciones las tienen hace mucho tiempo, ¿no? Pero que fueran tan torpes para en el primer año de gobierno salir a buscar la plata de la manera que lo hicieron, es porque había mucha hambre, ¿comprende? Y esa hambre viene, pienso yo, de el corte social que habita hoy día en la clase política, que es la pequeña burguesía hija de este sistema, que solo quiere el éxito, solo quiere dinero, solo quiere ser más bacán que el otro, que son narcisos en el fondo, lanzados a su plan personal. Entonces Catalina Pérez en el fondo es una víctima de sí misma, ¿no? RD es una víctima de sí mismo, es decir, de esta ambición descolocada, sin contexto, de mezclar todas las cosas y darle para adelante nomás, y que el que te critica es mala onda, es machista. Eso colapsó. Y yo pienso que el proyecto político de RD sucumbió, porque hoy día el Frente Amplio es otra cosa. Cambiando un poco de tema, tú tienes una entrevista con Fernando Paulsen en la cual hablas de derechos sociales. ¿Cuánto cuesta ese país que soñamos tanto, Fernando? ¿Cuánto cuesta este país de los derechos sociales, del auge cubriéndolo todo, ¿cierto? ¿Cuánto cuesta? Me gustaría saber, tú que fuiste parte del Estado, si crees que si aumentamos los recursos, el Estado va a poder entregar derechos sociales de calidad. No. O sea, el Estado de Chile no da buenos bienes y servicios en ningún ámbito, porque tener un Estado no es contar voto y poner vacunas. El Estado es algo más complejo que eso. Es el mismo Estado que acarreamos básicamente desde la colonia. Las estructuras estatales chilenas son muy largas y nunca han estado más o menos a la altura de lo que se les ha pedido. Si uno revisa, digamos, nunca hemos tenido un Estado fuerte, protector, ¿cierto? Que diera grandes servicios, porque en el radicalismo, que es la época que se suele citar, lo que consiguieron los radicales fue hacer explotar la inflación, a punta de imprimir plata y hacer bien y servicio del Estado, ¿verdad? Y eso trae el alza de impuestos y finalmente el colapso en los 70. ¿No? Para que te hagas una idea, la tasa de impuesto en Chile a la empresa, digámoslo así, a la actividad empresarial como tal, era 15%
desde José Piñera, Foxley, Aninat, Eizaguirre, Velasco. Y esa tasa empieza a subir con Piñera 1 hasta colocarse en 27%, que es la más alta de la OECD. ¿Ya? Tanto es así que en la curva del Laffer, que es la que mide recaudación por tasa impositiva, Chile está recaudando menos de lo que recaudaba antes porcentualmente, porque, tú sabes bien, los impuestos tienen un rendimiento decreciente. O sea, tú metes impuestos y bajas la actividad empresarial. No es que se mantenga equiparable en el tiempo. Entonces en Chile ocurre algo extraordinario, insólito, de una estupidez colectiva impresionante, que es que le subimos los impuestos a la actividad privada para que el Estado tenga más recursos y el Estado lo que hace es quemar la plata. ¿No? Y entonces, por ejemplo, del 2010, para poner un punto en el tiempo, si tú mides del 2010 al 2024, el presupuesto de la nación subió más o menos de 60.000 millones de dólares a 80.000 millones de dólares. ¿Ya? En estos 15 ejercicios sumados, te va a dar más o menos 1.5, 1.4 billones latinos de dólares. Es decir, 1.4 trillones americanos. ¿Ya? O sea, 1.000 millones de dólares son 1 billón americano, ¿cierto? Ya, esto es a nivel estratosférico. Estamos hablando de trillones americanos que ha gastado el Estado en 15 años. Para que te haga una idea, el PIB de México. El PIB de México al año es 1.5 trillones americanos. Chile se ha gastado el 2010 al 2024 un México. País chico, capitanía general, al sur del mundo, después de la cordillera de los Andes, como diría Ricardo Montaner, en el último lugar del mundo luego de la cordillera. 1,5 trillones en 14 años. Es una locura. Sí. Ya. Te pregunto, ¿dónde están los derechos sociales que financiamos, nuestro sistema educacional escandinavo, nuestro supertren Punta Arenas Arica? ¿Qué hicimos con la plata? ¿Podrías decirme en concreto si dónde está la plata que gastó el Estado de Chile? ¿Tenemos las mejores calles pavimentadas del mundo? No. ¿Tenemos los municipios desendeudados? No, están sobreendeudados de hecho. ¿Y dónde está la plata? A ver, ¿cómo? Si el Estado de Chile se gasta lo que nunca se gastó en su historia, en 10, 15 años, y no hay nada concreto que se haya hecho con ese dinero. Por ende, si subimos de 80.000 a 100.000 millones de dólares el gasto público, si le seguimos subiendo los impuestos a la actividad privada y hacemos que la curva del Laffer caiga como nunca antes, ¿va a poder el Estado hacer un sistema educacional o de salud más o menos decente? La respuesta es no. Porque lo que hay que reformar es la ley de presupuesto y la manera en que se gasta la plata. Eso que Briones llamó presupuesto en base cero, ¿cierto? Sí. Briones, que es un experto en quemar buena idea. Quemó esa idea. O sea, piensa tú esto en Chile. Porque estas cosas son contextuales, hay que pensarlas en Chile. En Chile es más fácil cambiar la Constitución 3 veces que reformar la ley de presupuesto. El mamarracho de Atria, Baza, Viera y Alves no tocaba la ley de presupuesto. El mamarracho de Republicano no tocaba la ley de presupuesto. El mamarracho del Peta Fernández, porque el primer mamarracho, ¿cierto?, con Bachelet 2, no tocaba la ley de presupuesto. Entonces, ¿cómo? Este es un país tan especial donde podemos refundar el país, pero la ley de presupuesto queda intocable. ¿Por qué? Porque los grupos de interés dentro del Estado, esta acumulación de planes y programas que no sirven, ¿verdad?, que están desadaptadas del mundo real, un país que compra computadores los deja guardados. O sea, absurdo, ¿cierto? Ya andar comprando computadores ya es una cuestión rara, pero ya seguir guardando los computadores de década y década es rarísimo todavía más, porque el Estado de Chile funciona de ese modo. Y entonces no es un tema de cantidad de plata, es un tema de la lógica interna de la máquina. ¿Te das cuenta? Y esto es muy grave porque a medida que avanza el tiempo, del 2010 para acá, Chile acumuló una deuda externa de casi 41 puntos del PIB. Estamos hablando de 120.000 millones de dólares. Solo en impuestos estamos pagando el orden de 8.000 millones de dólares al año. Encareciste el país como nunca antes. Este es un país carísimo para las clases medias. Acceder a la vivienda, a comer bien en restaurantes es muy caro. Esto es Londres realmente para las clases medias en particular. Y el Estado, que se embarcó en estos proyectos de derechos sociales pidiendo más plata, no hizo nada coherente y produce un estallido social. Entonces, justo en la época donde Chile ha gastado más plata en su historia, 1,5 trillones en 14 años, hubo las peores protestas de la historia de la ciudadanía. Entonces no es un tema de plata, ¿te das cuenta? Hay un tema de gestión que no es solo dinero.
Renato Garín. Un placer, muchas gracias. Muchas gracias por haber venido a esta entrevista.